tipo de estudio de síndrome antifosfolípido recomienda en contra de usar estos medicamentos porque la vida media es tan corta que si lo dejas de tomar, el siguiente día ya no estás anticoagulado y los pacientes con síndrome antifosfolípido te pueden trombosar muy rápido. Entonces, por ahorita creo que no está indicado. Yo retomaría que la idea de, bueno, ¿cuándo usar? Bueno, en el caso de los nuevos anticoagulantes, bueno, está documentada la indicación de profilaxis primaria en cirugía ortopédica, tanto profilaxis en cirugía de rodilla y de cadera. Los estudios para el tratamiento de la fase aguda de la trombosis venosa profunda, ya también los comentó Alejandro. Para el tratamiento del embolismo pulmonar también está ya documentada. Para el caso de fibrilación auricular, para la profilaxis en pacientes con fibrilación auricular, que lamentablemente el doctor Antesana no pudo venir y que iba a hablar de la indicación de los nuevos anticoagulantes, también está indicada. En fin, hay una serie de indicaciones. La pregunta, bueno, si el paciente tiene una trombofilia primaria, ¿se le puede dar nuevos anticoagulantes? Bueno, en realidad los estudios no indican de tratamiento si los pacientes que fueron estudiados tenían trombofilia primaria y no, porque al final no se conocían, no están estudiados. Entonces, no, es una respuesta que todavía no lo podemos saber. Si uno le pregunta a la compañía, te va a decir que es una indicación out-label, es decir, una indicación no aprobada. Pero si uno se mete a la fisiología o la etiopatogenia de las trombosis, pues evidentemente que las trombofilias primarias seguramente puede ser útil y por supuesto que puede ser utilizado, y yo tengo algunos pacientes tratados. En el caso del síndrome de anticuerpos antifosfolípido, bueno, es un boleto aparte. No existe una contraindicación como tal, porque tampoco existe una guía donde haya documentado fehacientemente que el uso de rivaroxaban comparado con anticoagulantes, no lo hay. Entonces, todavía son temas que habría que identificar. En pacientes con cáncer, bueno, cuando menos por lo pronto las guías no lo recomiendan. ¿Por qué? Porque no hay estudios simplemente. Hay muchos estudios con heparinas y es lo que se recomienda, pero sin embargo es un terreno que hay que explorar. Digo, como han surgido las heparinas y los nuevos anticoagulantes, hay que meterse a explorar. El laboratorio va a decir indicaciones out-label, pero sin embargo yo creo que nosotros tendríamos que, conociendo la fisiología de los anticoagulantes y la etiopatogenia de la trombosis y cómo actúa, creo que los nuevos anticoagulantes tienen una gran utilidad en igual o incluso más que lo que tendrían las heparinas, incluso me atrevería a decir, simplemente conociendo cómo actúan, el mecanismo de acción que tienen estos nuevos anticoagulantes. ¿Alguna otra pregunta? Aquí hay una pregunta, pero no la entiendo muy bien, del doctor Luis González. Dice, ¿cuál es el algoritmo que se debe utilizar para el diagnóstico de tromboembolismo venoso y o arterial en nuestro país, de acuerdo con aumento de factores, mutaciones o niveles disminuidos de factor 12? ¿Alguien entiende a qué se refiere? Pues… bueno, quiero entender que la pregunta es: un paciente tiene trombosis, ¿cuál es el algoritmo desde el punto de vista de estudio biológico, no del estudio de gabinete de otro tipo de estudios, ultrasonido? Yo creo que desde el punto de vista biológico, yo partiría desde la misma biometría, porque muchas veces la desechamos. Entonces, creo que nos puede aportar, porque cuando uno investiga pacientes con trombosis se lleva sorpresas en la exploración de la biometría. Y los tiempos de coagulación, yo creo que es el otro parámetro que no los debemos dejar de lado, porque puede tener un TTPA prolongado, y el TTPA prolongado puede indicarme aquí en primera intención que tiene un anticoagulante lúpico, puede orientar el diagnóstico con síndrome de anticuerpos antifosfolípido, o creo que lo menciona en la pregunta, si el paciente tiene TTPA prolongado, la otra posibilidad es que tenga una deficiencia rara, pero lo existe en México, deficiencia de factor 12. Entonces, partiríamos eso, fibrinógeno, dímeros D, yo creo que nos daría la pauta. Y en la fase aguda, si yo quiero estudiar la fase aguda, yo le tendría que hacer pruebas solamente de biología molecular, porque sabemos que todas las proteínas antitrombóticas se consumen en el evento trombótico agudo. Yo puedo determinar factor 5 Leiden, puedo determinar protrombina 20.210, mutación de homocisteínas, otros polimorfismos, los puedo hacer en la fase aguda. Sin embargo, ya cuando yo quiero hacer el estudio de trombofilia, habrá que esperar más de 3 meses para hacer el estudio subsecuente de otras deficiencias, proteína CS, antitrombina, siempre y cuando el paciente no esté anticoagulado con cumarínicos o con heparinas por la alteración que conllevan. Y así sucesivamente llevar el cuadro. Pero yo iría de lo clínico, lo sencillo,
a lo complejo, a lo sustancial, y recordar que, bueno, pues en la fase aguda, que a veces siempre urge y todos queremos saber qué tiene, pero el problema en la fase aguda se consumen todas las proteínas anticoagulantes. Pacientes que nos llegan a consulta tienen resultados bajísimos porque en la fase aguda se consumen y realmente no son válidas. Entonces es un gasto innecesario para la institución, para el paciente hacer pruebas, estas particularmente pruebas antitrombóticas en la fase aguda. Una pregunta, si tienes un paciente que ha tenido una sola trombosis, ¿le haces o no, le buscas o no factores protrombóticos hereditarios? Y si los encuentras, ¿te modifica tu tratamiento? Bueno, si el paciente tiene un solo evento trombótico, bueno, habría que identificar la edad del paciente y si no tiene otros factores de riesgo adquiridos. Habría que buscar si efectivamente tiene una trombosis hereditaria. Bueno, en el caso, por ejemplo, un paciente como el que se mencionó, si no tuviera hemofilia, un sujeto de 30 y tantos años que tiene un evento trombótico, aparentemente sin causa aparente, invita a sospechar que el paciente tenga una trombosis primaria o causa no conocida o una trombosis no provocada. Entonces, por lo tanto, este paciente sí habría que estudiarlo, hacerle seguimiento, porque lo más seguro es que este paciente tenga una trombofilia primaria. No necesariamente vamos a identificar la causa, porque todavía tenemos un rubro muy importante de porcentaje de pacientes que se quedan todavía idiopáticos, es decir, no identificamos la causa primaria. Estos pacientes con una trombosis primaria única, ¿es distal o es proximal? Entonces, las guías recomiendan que cuando menos darle 3 meses de tratamiento. Si tiene factores trombóticos de recurrencia, valoran, las guías dicen, bueno, y si no hay contraindicación, se puede extender hasta 6 meses el tratamiento, siempre y cuando no exista, valorando el riesgo-beneficio de otras complicaciones que podría ser las hemorragias. Pero, ¿ustedes tratan diferente a un paciente que tenga una sola trombosis y factor 5 Leiden o protrombina 20-210? Y si no lo tratan diferente, entonces la pregunta es ¿para qué medirlo? Aquí la situación es ¿qué desencadenó la trombosis? Porque si la desencadenó la cirugía, el embarazo, el puerperio, las hormonas, etcétera, pues no merita estar anticoagulado de forma indefinida, porque mientras no sea sometido a cirugía, embarazo, puerperio y eso, el riesgo que tiene de trombosis es muy poco. Pero si la trombosis no fue provocada, fue de las espontáneas, pues hay que aplicársela. Sí, igual. Yo tomo en la práctica mucho en cuenta qué le desencadenó la trombosis, ¿no? Una mujer joven que estaba sin hacer nada y de repente tiene una trombosis, el sitio también, desde luego si está asociada y el sitio. No es lo mismo una trombosis de la arteria dorsal del pene o de la vena central de la retina a una trombosis de la pierna, poplítea, ¿no? Entonces, ¿qué se asoció? Y el sitio de la trombosis, ¿no? Y claro está, y ya después vendrán todos los estudios con la toma de decisiones. Pero sí es muy importante si es provocada o no, ese es un punto que pesa mucho. Bueno, yo creo que por tiempo pasamos a comer algo rico, pero espérenme nada más para que cierre la sesión nuestro presidente, Carlos Martínez Murillo. Vamos a darles el reconocimiento y el premio, el regalo. Bueno, pues finalmente ya para concluir, darle las gracias a nuestros ponentes, al doctor Alejandro Fernández, que la verdad es que tuvo a bien aceptar esta invitación y con un punto de vista muy diferente que yo no lo había escuchado, pero creo que también es sano ver las diferentes perspectivas de cómo abordar el tema. Entonces, muchas gracias. Le damos un aplauso, por favor, al doctor Alejandro. Y bueno, pues qué decir al doctor Jaime García Chávez, como siempre tan controversial en sus casos, que nos viene a enseñar una manera diferente de pensar del paciente con hemofilia y trombosis, que es algo que está publicado, entonces nos viene a sacar nuevamente en la actualidad un tema que vale la pena considerar, que el paciente con hemofilia, como tú bien lo dices, Jaime, también se trombosa, entonces hay que llevarse eso en la mente. Entonces, un aplauso también al doctor Jaime García Chávez.
Y por supuesto al doctor Carlos, ¿verdad? Que bueno, pues está aquí con nosotros y se atrevió a estar aquí en este foro frente a ustedes, y yo creo que también merece el reconocimiento de ustedes. Bueno, pues si no hay más, nos vemos en un mes. Muchas gracias y buenas noches.